¿Qué onda? Esto es Big Mono Rock. Led Zeppelin, una de las bandas más influyentes de la historia, una banda creativa, potente, explosiva, 4 excelentes músicos que fueron pieza clave en la creación del rock. Led Zeppelin se formó a finales de 1968 con Jimmy Page, quien ya tenía una buena reputación como músico de estudio y sobre todo por ser guitarrista de The Yardbirds. The Yardbirds se acababa de separar y Page junto al bajista de la banda, Chris Derja, empezaron a buscar músicos para una nueva banda. El motivo de la creación de esta banda fue para terminar una gira que quedó pendiente con The Yardbirds. El primer nombre de la banda fue The New Yardbirds, pero después fue cambiado a Led Zeppelin. Esto gracias a una broma que hizo Keith Moon, el baterista de The Who, quien dijo que la banda no triunfaría y caería como un Zeppelin de plomo. El primer candidato para el puesto de vocalista fue Terry Reid, quien se negó a ser parte de la banda, pero recomendó a un amigo suyo llamado Robert Plant. Plant aceptó la oferta de Page para entrar a la banda y sugirió a John Bonham, un amigo suyo, para el puesto de la batería. Al poco tiempo John Bonham se uniría a la banda. Después de la llegada de Bonham, Dreja abandonó la música para convertirse en fotógrafo, y la banda empezó en la búsqueda de un nuevo bajista. John Paul Jones, un amigo de Page y conocido músico de sesión, se enteró de la noticia y le propuso a Page entrar a la banda. Este aceptó, cerrando así la formación de Led Zeppelin. Lo primero que hicieron fue terminar esa gira que tenían pendiente en Escandinavia, bajo el nombre de The New Yardbirds. En esta gira tocaron muchas de las canciones que luego iban a formar parte de su álbum debut. Después de la gira, y ya bajo el nombre de Led Zeppelin, Peter Grant, el manager de la banda, otorgó a la banda $200,000 para grabar su primer álbum. Este dinero provenía del sello Atlantic Records, que estaba interesado en fichar el mayor número de bandas posibles, siempre y cuando tocaran blues y hard rock, cosa que Led Zeppelin hacía a la perfección, por lo que Atlantic contrató a la banda sin siquiera haberlos visto. Su álbum debut fue publicado en enero de 1969 bajo el nombre de Led Zeppelin, la presentación de Zeppelin al mundo. Un muy buen disco, un gran debut, tiene todos esos elementos que iban a caracterizar después a Zeppelin en el resto de su discografía. Un sonido oscuro y potente, la producción todavía no estaba tan pulida y el sonido de Zeppelin todavía no estaba al 100% desarrollado, todavía estaban muy pegados al blues, pero sin duda un gran debut. Tras embarcarse en su primera gira norteamericana y gracias a las explosivas actuaciones de la banda, el álbum tuvo un éxito inmenso en crítica y público, sobre todo en Estados Unidos. En el Reino Unido no iba a ser tan bien recibido, sobre todo al principio. En octubre de 1969 sacan Led Zeppelin 2. Solo hay unos meses de diferencia entre Led Zeppelin 1 y Led Zeppelin 2, pero se nota ya un cambio en el sonido y en la composición, aunque la producción seguía estando un poco descuidada. Hay sonidos muy parecidos, muy similares entre Led Zeppelin 1 y Led Zeppelin 2, pero en mi opinión está un paso adelante Led Zeppelin 2. Este álbum los consagró definitivamente, llegando al número 1 en el Reino Unido y en Estados Unidos, permaneciendo allí durante 7 semanas. Para la composición del tercer disco, los miembros de Led Zeppelin se fueron a una remota casa en Gales. En esta casa se compuso y se grabó el disco. En octubre de 1970 se publica su tercer álbum, Led Zeppelin 3. Este es un disco que en su tiempo fue muy criticado por tener muchas canciones acústicas. La producción para este álbum mejoró muchísimo, es un sonido mucho más cuidado. La banda experimentó más y se movió hacia un terreno mucho más original. Las críticas a su álbum anterior y que algunos dijeran que Led Zeppelin solo era un montaje comercial hizo que su cuarto trabajo, en su edición original, no tuviera título ni nada que permitiera identificarlo, a excepción de 4 símbolos, cada símbolo representando a un miembro de la banda. La intención de esto era hacer que la gente no viera más que la música que contenía el álbum. Y en noviembre de 1971 sale el álbum sin nombre, o como todos lo conocemos, Led Zeppelin 4. Con este álbum no hay mucho que decir. Excelente producción, excelente sonido, excelente interpretación de todos los miembros de la banda. Un álbum directo, un álbum potente, un álbum lleno de buen rock. El álbum más vendido, más conocido y más aclamado de Led Zeppelin. Su siguiente trabajo, Houses of the Holy, fue publicado en marzo de 1973. Un álbum mucho más experimental, no son esas típicas canciones de hard rock potentes de Led Zeppelin. Aquí hay mucho más experimentación, más espacio y más tiempo de desarrollo. Para tener mayor libertad y sentirse más cómodos, en 1974 crearon su propio sello discográfico llamado Swan Song. Aunque todavía dependían de Atlantic, hicieron el resto de sus grabaciones bajo este sello. En febrero de 1975 sacan su sexto trabajo bajo el nombre de Physical Graffiti. Excelente material, de los mejores de Led Zeppelin. Es un disco con un gran sonido, que esto ya era una constante en la banda, con muy buenas canciones, una gran variedad de canciones. Hay experimentación, hay sintetizadores, hay instrumentos de cuerda, una producción increíble, uno de los trabajos más ambiciosos de Zeppelin. Un álbum largo, de 82 minutos,
pero que vale la pena de principio a fin. En marzo de 1976 se publica Presence. Este álbum se caracterizó por no tener ninguna canción acústica y por no incluir teclados. Antes de las grabaciones de este álbum, Robert Plant había tenido un accidente automovilístico donde él y su esposa salieron lastimados, y esto hizo que varias de las sesiones de grabación de este disco, Plant las tuviera que hacer ya sea en silla de ruedas o en muletas. Y esto, sumado al trauma y todo lo que implica tener un accidente, definitivamente se hace notar en el disco. No se siente la típica voz potente de Plant en un disco, se siente hasta una voz un poco débil, incluso en la mezcla está muy baja, está un poco enterrada esa voz. El resto de la banda hizo un buen trabajo, pero en este disco no había realmente nada bueno. Estaban repitiendo una fórmula que ya les había funcionado en el pasado. Es un buen álbum, es un álbum que a mí me gusta, le falta un poco de fuerza eso sí, pero para mí no es un mal álbum como muchos piensan. En octubre de 1976 publican su primer álbum en vivo titulado The Song Remains the Same. El álbum fue acompañado con una película con la presentación en vivo de la banda. Fueron grabados durante 3 shows en el Madison Square Garden en la gira de 1973. Tras volver a los escenarios en 1977, Robert Plant volvió a verse afectado por la desgracia. Esta vez por la muerte de su hijo de 6 años a causa de una infección estomacal. Este hecho marcó profundamente a Plant, llegando a plantearse su continuidad dentro de la banda. Sin embargo, el vocalista recapacitó y en 1978 la banda volvió al estudio para grabar lo que sería su último álbum. Y en agosto de 1979 fue publicado el 8º álbum de Led Zeppelin, titulado In Through the Outdoor. La banda tuvo problemas durante la grabación de este álbum, ya que Page y Bonham tenían serios problemas con las adicciones. Y esto hizo también que este fuera el primer álbum de Led Zeppelin donde Page no se incluye como autor en todas las canciones. Con la llegada de 1980, Led Zeppelin anunciaba un nuevo gran tour por Norteamérica ese año. Este tour nunca pudo ser realizado ya que el 25 de septiembre ocurrió una tragedia. John Bonham murió en la mansión de Page en Windsor, asfixiado por la aspiración accidental de su propio vómito provocada por el consumo excesivo de alcohol. A pesar de los rumores de la llegada de un nuevo baterista, la idea de continuar nunca cruzó por la mente de los integrantes de Led Zeppelin. Hicieron un comunicado oficial donde dijeron que nada era lo mismo sin Bonham y que sería inútil tratar de continuar sin él. Al tener firmado un contrato que los obligaba a sacar un nuevo álbum y ante la negativa de grabar nuevas canciones sin Bonham, se optó por buscar material inédito. Y es así como en 1982 sale Coda, un disco que presenta canciones que se descartaron en las realizaciones de discos anteriores y alguna toma en directo de canciones ya grabadas. En los años siguientes, los miembros de Led Zeppelin mantuvieron su decisión de no juntarse y solo en contadas ocasiones se les vio juntos sobre el escenario. Cada quien continuó con sus proyectos aparte. Page y Plant se encontraron después en proyectos como The Honey Drippers. El 10 de diciembre de 2007 tuvo lugar en Londres un único concierto de la banda, con Jason Bonham, hijo de John Bonham, en la batería. Este concierto fue realizado como parte del tributo al cofundador de Atlantic Records. El concierto fue grabado y después lanzado en 2012 bajo el nombre de Celebration Day. Led Zeppelin, una de las bandas más grandes y más influyentes de la historia, 4 excelentes músicos que por sí solos, con su técnica, lograron influir a muchísimos músicos, pero que los 4 juntos hicieron vibrar la tierra. Muchas cosas hablan también alrededor de Led Zeppelin, y antes de cerrar este video me gustaría comentar un par de puntos. El primero es algo que se cuestiona mucho, y es si realmente Jimmy Page es tan bueno como dicen. Este cuestionamiento se da principalmente por sus presentaciones en vivo y por los primeros 2 álbumes de Zeppelin, donde las ejecuciones de Page no eran tan buenas, no estaban tan pulidas como lo iban a ser el resto de su discografía. Entonces esta pregunta recurrente es: ¿de verdad Jimmy Page es de los mejores guitarristas de la historia? La respuesta que yo daría es que sí, y para esto hay que tomar en cuenta varias cosas. A ver, Jimmy Page era un músico de sesión y grabó canciones para bandas muy importantes. Tú no te haces un músico de sesión si tu ejecución es mediocre o si no puedes tocar bien tu instrumento. En ese tiempo no había tantos recursos ni tantas posibilidades para grabar música como ahora. Si tú ahorita quieres grabar un solo, lo puedes dividir en varias secciones y grabar cada sección 100 veces hasta que el solo te quede bien. En ese entonces no había esta facilidad. La mayoría de las canciones eran grabadas en una sola toma. En ese entonces no había esa facilidad. Entonces lo que escuchamos en los primeros álbumes de Zeppelin, estoy seguro que son la primera o la segunda toma de la canción. Y eso a mí me gusta porque nadie es perfecto, nadie toca su instrumento limpio todo el tiempo, y esos pequeños errores, una cuerda al aire de repente, es lo que para mí le da vida a la música. Porque si tú quitas estos pequeños errores y tratas de hacer todo perfecto, vas a acabar con una canción que probablemente no tenga vida, no tenga alma, y que parezca una canción que está hecha por una máquina. Y ahora en vivo, igual, se le escapaban una que otra nota falsa, uno que otro bend mal hecho, pero también hay que tener en cuenta que en estos videos en vivo que vemos,
Jimmy Page estaba hasta la madre de drogado, entonces no estaba tocando en sus 5 sentidos. Y otro punto, y uno muy importante, es que para calificar a un guitarrista como bueno, no todos son solos de guitarra. Hay que tener en cuenta su capacidad para componer un riff, para componer una sección rítmica, para componer una canción como tal, y gran parte del repertorio de Led Zeppelin está escrito por Jimmy Page. Su forma de tocar fue una influencia para muchísimos guitarristas y muchísimos músicos, muchos de ellos muy reconocidos en la actualidad. Entonces sí, para mí Jimmy Page sí tiene merecido ese lugar como uno de los mejores guitarristas de la historia. Otra cosa de la que se habla mucho es el tema del plagio. En los últimos años se han encontrado varias canciones donde Led Zeppelin parece tomar prestado la letra, la música o ambas cosas de otros artistas, sobre todo artistas no muy conocidos o artistas muy antiguos. Aquí yo veo que en muchas de estas canciones la similitud es muy rebuscada. Usar la misma progresión de acordes o usar el mismo arpegio que otra canción no es robar una canción. Si fuera así, el 90% de la música no tendría derecho a existir y solo la primera persona que usó una progresión de primero, cuarto y quinto grado la podría usar. Pero hay también otras canciones donde es obvio que tomaron la idea de otra canción. Tener una canción que se parezca a otra puede ser coincidencia, pero Led Zeppelin tiene varias canciones donde toman las ideas de otros artistas. Y no hay que confundir, no es lo mismo que un artista te gusta y que haya influido en tu forma de tocar y que tengas 2 o 3 elementos que se parezcan a él, a agarrar una canción, cambiarle 2 o 3 notas y decir que es tu canción. Como dije, cuando es una canción puede ser un accidente, pero cuando hay varias canciones así, ahí hay algo raro. Y me valen madre si se ganaron o se perdieron los juicios. Eso puede ser por motivos no necesariamente musicales. Lo que yo escucho es que sí hay varias canciones tomadas de otros artistas y que no siempre se les dio el crédito, que eso para mí es lo más grave, porque en ese entonces era muy común hacer un cover o versionar una canción de un artista de blues o folk, pero hacer esto sin darle mérito al autor original es lo que a mí me parece mal. Ahora, esto tampoco es para decir que Led Zeppelin creó su carrera a base de robos y a base de plagios, porque no es así. Estas canciones son la minoría de su discografía. La mayoría de sus canciones son canciones originales y en todo caso, en las canciones que se plagiaron, fueron siempre bajo el estilo de Zeppelin, que es al final lo que le gustaba a la gente, el estilo de la banda, no la canción en sí. También podríamos tomar en cuenta que en ese entonces todos usaban las mismas escalas, casi todos los riffs y solos estaban basados sobre la misma escala, entonces varias canciones sonaban muy parecidas a otras. Pero bueno, es un tema largo, es un tema complicado de analizar y donde todo depende del punto de vista de quien lo analice. Y bueno gente, eso fue algo de Led Zeppelin, una banda importantísima para el rock. Ninguna de las bandas o ninguno de los géneros que conocemos actualmente hubieran existido sin Led Zeppelin. Les voy a dejar en la descripción una playlist con mis canciones favoritas de la banda y nos vemos en la próxima. Adiós.